Buenos días, mi grupo está conformado por María Fernanda Martínez, Elvia Zúñiga, Isaura Calles y mi persona, Angie Marcela Vergara. Nosotros somos del primer semestre de licenciatura en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés y les vamos a hablar sobre la lingüística. La lingüística se denomina la disciplina que se dedica al estudio del lenguaje. La palabra proviene del francés linguistique y a su vez de linguiste, que significa lingüística. La lingüística tiene como objetivo el estudio, la descripción y la explicación de la lengua entendida como un sistema de signos autónomos. Como tal, es una ciencia que bien puede estudiar el lenguaje en un sentido general enfocado en su naturaleza y en las pautas que lo rigen, o bien de manera particular orientando al estudio de lenguas específicas. La lingüística aborda aspectos asociados a la evolución de la lengua y su estructura interna, entre otras. La lingüística estudia las lenguas a distintos niveles, como el fonético-fonológico, el morfológico, el sintáctico, el léxico y el semántico. Asimismo, también analiza a partir de su relación en el habla mediante las disciplinas de la pragmática y de la lingüística textual. Ahora le voy a hablar del origen de la lingüística histórica. Esta disciplina lingüística tiene como origen a mediados del siglo XIX, con los llamados neogramáticos, interesados en encontrar la raíz de todas las lenguas sobre la lingüística europeas. histórica, también llamada diacrónica, comparativa o comparada. Es la disciplina lingüística que estudia cambios de las lenguas, con el tiempo su proceso de cambio. La lingüística histórica ocupa lugar destacando estudios de la evolución diacrónica de las lenguas y su relación parentesco genético. Sus resultados pueden ser frecuentemente comparados con otras disciplinas como la historia, la arqueología o la genética. En los estudios interdisciplinares, este tipo pretende reconstruir la cronología relativa de contactos entre pueblos, rutas de expansión, influencias culturales mutuas. El nombre lingüística comparada o gramática comparada se refiere propiamente a una de técnicas principales de la antigua lingüística histórica sincrónica. La lingüística forense es la rama de la lingüística aplicada que se encarga de estudiar diversos puntos de encuentro entre el lenguaje y la ley, de aportar evidencias lingüísticas en procesos judiciales. Sus temas incluyen la dialectología, que es el estudio de sutiles diferencias lexicográficas y gramaticales en el idioma en función de límites culturales y geográficos, el análisis del discurso, en que los lingüistas identifican el contenido, intención y coherencia de un mensaje dado a cierto contexto. La estilística forense es la identificación de patrones gramaticales del vocabulario. La fonética forense es el análisis del tono de voz, la entonación, que es el timbre y otros rasgos del habla. De esta forma, el lingüista ayudará a otros profesionales legales a identificar o descalificar a alguien como autor de una pieza de evidencia escrita o hablada. Los lingüistas forenses contribuyen en casos de propiedad intelectual, confirmando o descartando plagio o uso de marcas registradas. Voy a hablar sobre la reconstrucción externa. Las similitudes intralingüísticas obedecen a una de tres causas posibles. La primera, casualidad; segunda, préstamos; y tercera, herencia. Cuando las similitudes entre palabras de distintas lenguas se deben a un origen común, estas palabras se llaman cognados. Dichos cognados pueden usarse para determinar la sucesión de cambios fonéticos dentro de una lengua o grupo de ellas, lo cual permite reconstruir parcialmente la historia de una familia de lenguas o el grado de cercanía de dos lenguas entre una familia. Y el método de
comparativo, que es el que busca ante todo establecer correspondencias entre las lenguas comparándolas. Estas comparaciones, además, es entre sus elementos gramaticales. Se plantea a este respecto la polémica sobre si se debe prestar atención a las raíces de las palabras o bien a los elementos afijales de estas, sufijos o prefijos. A principios del siglo XIX, la comparación de las lenguas se consideró esencialmente como la comparación de estos últimos, pues eran los menos susceptibles de ser préstamos. Este método intenta reconstruir sistemas lingüísticos antiguos partiendo de los datos de una sola lengua. Se basan en que cada irregularidad del presente remiten a procesos en que en el pasado fueron regulares. Este método se utiliza básicamente en aquellas lenguas aisladas de las que se desconocen parientes o en combinación con la reconstrucción externa. Los resultados de la reconstrucción externa mejoran cuando se practican previamente en una reconstrucción interna dentro de cada lengua. Este método parte de la retención de ítems, de vocabulario básico. El método compara el porcentaje de cognados, palabras genéticamente relacionadas, común a lenguas comparadas. Para muchos lingüistas los supuestos básicos son poco realistas y no tienen en cuenta los factores sociopolíticos y culturales que permiten influir de manera puntualmente importante en la evaluación de una lengua. Sin embargo, a pesar de esas objeciones, el método sigue siendo frecuentemente comentado en los manuales de lingüística histórica y siguen escribiéndose en artículos sobre su alcance. Asimismo, existe un conjunto de estimaciones glotocronológicas que dan resultados razonablemente concordantes con datos históricos, arqueológicos y además, cuando no existen fuentes escritas mediante las cuales se pueden investigar el pasado de dicha lengua. Es frecuentemente una de las pocas alternativas existentes. Buenos días, mi grupo está conformado por María Fernanda Martínez, Elvia Zúñiga, Isaura Calles y mi persona, Angie Marcela Vergara. Nosotros somos